Ok, siervos, estoy continuando con esta serie del Sermón del Monte. Amén, ¿cuántos se acuerdan? Hemos tenido receso, pero he estado hablando justamente de cuán importante es este primer mensaje que Cristo ha dado a la gente cuando ha venido. Amén. Ha sido la transición saliendo del Antiguo Testamento, sacando la ley, y Él ha venido y nos ha dado, Él ha dado estas palabras que se ha llamado el Sermón del Monte. En realidad estas palabras son una estructura que Cristo quiere para cada uno de nosotros, para la iglesia. Amén. Porque Él está cambiando la forma que era antes. Entonces vamos a repasar y lo voy a leer en Mateo 5 del 1 al 9. Viendo a la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Acá en esta parte, porque a veces piensa y estudiando esto más, ¿no? Por ejemplo, había una multitud, pero si tú ves el contexto bien, no es que Cristo les predicó a toda la multitud que había. Siempre a Cristo le seguían multitudes, ¿no? Pero siempre Dios quería pasar un tiempo, algo separado con personas especiales como sus discípulos, ¿no? Él tenía, en realidad no sabe cuántos discípulos, porque había 12 apóstoles que después él nombró, pero después dice acá, si tú ves acá, dice, y vinieron a Él. ¿Quiénes? Sus discípulos. Ahora no dice cuántos discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos pobres en espíritu hay acá? ¿Los demás? Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. No, yo soy macho, pastor, yo no lloro. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan la misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Lo que no voy a seguir, porque muchos piensan que el Sermón del Monte es título. Nada más, no. A verse el 5, el 6, que está hablando Jesús todo lo que quiere para la iglesia, y eso vamos a ir hablando. Pero el día de hoy, siervos, porque no quiero pasarlo rápido, algo que Dios puso en mi corazón y he estado mucho investigando, viendo, orando, qué realmente Dios ha querido hablar en cada circunstancia. Y hoy día nos vamos a basar en el número 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, ¿de quién? De los cielos. Amén. Vamos a ver qué significa pobre, porque muchas veces cuando hablas de pobre, ¿a qué se refiere? A alguien que tiene una necesidad. Amén. ¿No? Que alguien que realmente tiene que depender tal vez de una limosna, tiene que depender de otro. Eso lo vemos muy, muy fuerte en nuestros países. Tal vez acá lo vemos, pero yo creo que acá la gente no es tanto que dependa de alguien, sino es la flojeritis que tienen, ¿no? Porque el mismo sistema, el mismo gobierno los hace a veces flojos, porque si no trabajas, el gobierno te ayuda y se acostumbra a eso, ¿no? Pero a veces en nuestros países realmente un pobre es un pobre, ¿no? Ahora la palabra en griego pobre quiere decir pichos. Ese es su nombre, son pichos, ¿ok? En más realidad es mendigar. O sea, en hebreo la palabra pobre era mendigo. Amén. Entonces, en otras palabras, acá el Señor nos está diciendo que Él está buscando esos mendigos, y aquellos mendigos son los que van a heredar el reino de Dios, ¿no? Ahora tenemos que ver, hermanos, las culturas que son completamente diferentes, y por eso tenemos que entender, porque a veces si nosotros predicamos en esta cultura, ¿me entiendes? Acá en la occidental, tenemos que ver que la pobreza, sí, en nuestros países tú puedes ver y puedes considerar que hay muchos mendigos porque ellos les falta, no tienen, no hay trabajo, entonces su única esperanza es ir a mendigar a las calles, ¿no? Y en lo más profundo que habla el mendigo en hebreo es una persona que dice que se dobla, ¿me entiendes? Es una forma de... ¿Cuántos han visto ese mendigo? ¿No? Hay algunos que te forman y se ponen así y se humillan para que tú les puedas dar algo, ¿no? Esa es la forma que en hebreo habla la humillación. Yo me humillo porque yo quiero recibir algo.
Entonces Dios está hablando acá que esa humillación es la que Dios quiere ante Él. Ante Él. Por eso cuando Él estaba hablando, para nosotros un mendigo es un mendigo. Y en la Biblia vemos, hermanos, que cuando sucedía a alguien con una muerte, algo doloroso, ¿qué hacía el pueblo allá? Dice que se echaba, ¿qué? Ceniza, silicio que llaman, ¿no? ¿Por qué? Y se vestían de ropas ásperas. ¿Por qué? Porque ellos querían identificarse al dolor, a ese dolor que tenían, querían humillarse, ¿me entiendes? Entonces esa gente estaba acostumbrada a esa forma de vida allá. Les pasaba algo y era esa forma. Yo me echo silicio, me vuelvo como un pordiosero y me humillo delante de Dios mostrando mi dolor. ¿Por qué? Porque quiero recibir algo del Señor. Entonces vemos en el Oriente, hermanos, es completamente diferente. Por eso es el contexto que tenemos que ver, porque a veces podemos interpretar en una forma equivocada. Por eso quiero pasar un tiempo en cada bienaventuranza, ¿no? La bienaventuranza, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, feliz, gozoso. ¿Me entienden? Entonces Dios quiere en su corazón, Él ha venido que nosotros seamos bienaventurados en cada área de nuestra vida. Y el bienaventurado no solamente va a ser cuando te van las cosas bien, sino tiene que mostrar eso, salir de tu espíritu. Cuando las cosas están mal, tú tienes que seguir mostrando esa felicidad, ser dichoso. Porque eso es lo que Dios ve, lo que Dios busca, lo que Dios quiere. Tienes que ver que en el Oriente, hermano, no puedes ser humilde si no tienes un estado al cual tienes que renunciar. Oíme. En el Oriente, en esos lugares, uno no puede ser humilde si no tiene un estado al cual tiene que renunciar. Y eso vamos a entender. Acá el humilde o el pobre es pobre. Él no tiene que renunciar a ningún estado, a nada, porque así ha nacido, así es. Pero en esos lugares era completamente diferente. Entonces vemos, hermanos, que cómo se puede ver la diferencia, por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Siempre hay esos niveles sociales, ¿no? Donde aquel que tiene más dinerito va a ir a comer a un restaurante más fino, ¿no? ¿Sí o no? Él no va a ir muchas veces a comer un taquito ahí de la esquina. No, claro se ve eso, ¿no? Que vaya con su bien simpático a tomarse un taquito. Pero hay la realidad, hermanos, que por ejemplo, si un mendigo está y pudo recibir unos pesos y se va a comer ahí en la esquina esos taquitos que son tan ricos, y viene otro que tiene posibilidades porque le gusta eso, sabe que él puede pagar, irse a un lugar y pagar los mejores tacos, pero él dice, no, yo voy a ir a esa esquina, a ese puesto, y me voy a sentar a él con el otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en esos dos? El otro no, es su condición de pordiosero. Pero este otro dice, yo me voy a rebajar, no importa, porque te imaginas, en nuestras sociedades es así, ¿no? La gente que va a comer al mercado siempre los consideran ¿no? Entonces uno que de la high life que llamamos en mi país, ellos no te van a comer al mercado porque si alguien te ve le dice, uy, ¿qué te pasó, ven? No, estás comiendo en el mercado. Y se pierden porque en el mercado es donde más rico comes, ¿no? Entonces uno tiene que bajarse y decir, me bajo de mi condición porque yo sé que puedo pagarme los mejores tacos, pero yo me siento al lado de este hombre a comerme esos taquitos. No importando lo que le diga a la gente alrededor, si le ven sus amigos o alguien, decir, ¿qué me importa? A mí me gustan estos tacos y eso no me quita mi estado, ¿no? Eso es una forma de humillación. Ahora vemos, hermanos, el versículo muy clave, Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, en cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. ¿Te imaginas esa escena? Jesucristo teniendo todo, toda la riqueza, todo, Él es el dueño de todo. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué hay en el cielo? ¿No? El cielo es un lugar precioso que nos espera a cada uno de nosotros. Y Jesucristo dijo, yo voy a ir a mostrarles el camino. Yo voy a ir y me voy a humillar, voy a ser igual que ellos. ¿Para qué? Para mostrarnos un camino, para mostrarnos algo que nosotros nos va a ayudar cada día para que podamos justamente mantener un corazón humilde delante de Dios. No, en la iglesia muchas veces eso es lo que sucede. Pensando que si Dios llama y te dice pasa al altar y hay algo como el día de hoy. Y no quiero hacer sentir a nadie mal, pero yo sentí esa presencia que gente tenía que pasar acá al altar, tenía que humillarse delante de Dios. Hay esa presencia. Otro ha venido y me ha dicho lo mismo, pero hay un momento que el Señor dice, para. ¿Se acuerdan la palabra rema que el Señor me ha dicho? Desde ahora adelante no vas a forzar a nadie. Yo no voy a estar, pasen hermano su presencia, pasen. Si te la pierdes, desde ahora te la pierdes. Pero siendo obediente, si ya es una palabra, yo pasara corriendo a cada altar. No, pastor, estoy todo bien. Aleluya, gloria a Dios. Ya, sure. No, cuando tú estás, todo bien, ahí ya se nota un orgullito en tu vida que no dependes de Dios. Hello. Y hay algo en tu corazón cuando dices, no necesito pasar. Entonces vemos, hermano, vamos a ver esto, cómo Cristo, en el estado que allá hablaba y por qué se sale esta palabra y lo que Jesucristo quiere comunicarnos en este tiempo y cómo tiene que ser el pueblo de Dios, ¿no? En Mateo 9, 27 al 34, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Amén. Eso lo he estado predicando. Dios dice, conforme a tu fe las cosas se van a hacer. Por eso tenemos que edificarnos en nuestra fe. Y la edificación de la fe viene a través de ¿qué? Del oír el Facebook, de estar metido en las novelas, de estar metido... ahí te edificas tremendamente, ¿no? Que sales hablando en otras lenguas medio raras de ahí viendo esas novelas. Ya. El TikTok, ese TikTok, ay, my goodness. ¿No? Entonces, ¿cómo nuestra fe va a ser edificada? Entonces, cuando viene un problema... Señor, te derrumbas. Si dice de acuerdo a tu fe. Ok, Juan 9, 7. Otro. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Estamos hablando de otro milagro, de otro ciego, ¿no? En la obra que hemos tenido había el ciego, ¿no? Este ciego que está allá, ya vio. Ya ve. Ok, otro ciego. Ahora vamos a ver otro ciego. Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahí vemos esa escena que dice que él veía como postes todavía a los hombres y volvió a orar y vio. Entonces, esa es la escena de otro ciego. Entonces, en estas 3 escenas, ¿cuáles son los nombres de los ciegos? ¿Quién sabe qué se llamaban los ciegos? No, en estas escenas. A ver, come on, aquellos letrados estudiados, ¿qué se llamaban los ciegos? No, man. Ninguno tenía nombre, no se los nombra por nombre. Respira, amén. Me salvé. No todos estaban, ¿qué se llama el ciego? A ninguno nombra por nombre. Pasaste, ¿ok? Uno está... Buena prueba.
Ninguno a ellos les habla del nombre, no habla si tenían capa, si no tenían capa, no lo hablan, porque esos ciegos sí eran mendigos. Amén. Ahora vamos a ver en Marcos, y aquí cambia la historia de otro ciego. Marcos 10, 46, 50. Entonces vinieron a Jesús y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, ahí está, Bartimeo. Bar era su nombre y Timeo era el apellido. El ciego, hijo de Timeo. Entonces quiere decir que era hijo y nombra, porque allá nombrar el hijo es el hijo de tal. Entonces era un hombre que conocido. Amén. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él, clamando mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y le llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Arrojó, ¿qué? Su capa. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿No ves, Jesús, soy ciego? ¿No? Siempre les decía: ¿qué quieres que yo haga? Porque quiere la respuesta y decirle: yo quiero recuperar mi vista. Ahí es donde Dios comienza a hacer la fe que se active. ¿No? Y Jesús le dijo: vete, tu fe, otra vuelta, ¿qué? Tu fe te ha salvado. Y ahora acá vemos, hermanos, se ha hablado muy claro y eso la gente tiene que... La salvación y la sanidad son juntas. El momento que tú eres salvo, eres sano. Por eso acá Jesús no le decía: oh, bueno, tus pecados han sido perdonados y ahora eres salvo. Le hizo el milagro y le dijo: ahora eres salvo. Tenemos todo el paquete ya bajo la gracia del Señor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y él enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces vemos esta escena que en todos los ciegos no nombraba el nombre, pero a este le nombra el nombre y el apellido, pero lo considera como pordiosero. ¿Por qué? Entonces su nombre, decía, es Bar, que es hijo, decía, y es de Timoteo, era el apellido, o Timeo, perdón. Entonces vemos que en el Oriente tienes que ver cuando hay una narración, algo histórico, solo pueden nombrar el nombre propio de las personas que son importantes. ¿Me entiendes? Cuando por eso en algunos cosas de la Biblia ni mencionan el nombre, pero cuando quieren resaltar a alguien, ponen el nombre y el apellido más, quieren resaltar eso. Entonces, Timeo en griego es timais, que dice apreciado, honrado y estimado. Vemos que en la Biblia los nombres tienen algo muy significativo, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo les ponían los nombres. Pablo, por ejemplo, ¿quién era Pablo? Era Saulo, pero le cambió ¿a qué? A Pablo, que Pablo significa invocado, llamado, o que dice pedido. Dios lo pidió a Pablo. No, vemos que era Pedro, ¿qué se llamaba antes Pedro? Simón. Le dijo: ahora vas a ser Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. ¿No? O sea, tenía un significado. David, ¿qué era David? Su significado era amado de Dios. Él era amado de Dios. Entonces siempre, allá había en la cultura de poner a las mujeres bonitas, tenían un nombre, pero las llamaban, ¿qué? Tamar. ¿Qué significa Tamar? Palmera. A esas mujeres bonitas, ¿no? Y a las feitas le llamaban Tamal. Just kidding. No se confundan. Ay, Señor, perdóname. Entonces vemos ahí, hermanos, porque hay muchos, por eso he tenido que meterme un poquito más, porque a veces eso de las capas, algunos predican que la capa significaba justamente era solamente para los pordioseros o aquellos que y no es para eso, no. Porque Jesús, si fuera así, Él mismo les dijo a sus discípulos, les dijo: cuando vayan, ¿qué se hace? Vendan sus capas y compren espada.
¿no? Entonces las capas igual de Jesús se pelearon por la capa, ¿me entiendes? Entonces era algo significativo allá. Y este ciego, ¿qué tenía este ciego que no tenían los otros? ¿No? ¿Qué es lo que sucedía? Entonces vemos ahí que en el oriente, tienes que ver que esta clase de gente, Bartimeo, era un hombre de posición, sus papás eran de posición, pero allá nacer con alguna ciego, enfermo de algo, era como que no tenían el favor de Dios, o que estaba algo mal con ellos y no tenían ese favor de Dios. Entonces ellos tenían que hacer justamente, ¿me entiendes? Si es ciego, ellos tenían que renunciar a su posición. Entonces ellos salían a las calles teniendo esa tremenda posición, pero él tenía que convertirse ¿en qué? En mendigo. ¿Por qué se convertían en esa clase de personas que tenían todo, ¿me entiendes? Pero el dinero, todo eso, no le podía recuperar la vista. Entonces esa forma de humillación que siempre antes había, porque en esos tiempos Dios hacía milagros, amén, usaba grandes profetas todavía. Entonces ellos iban, por si acaso cada día se humillaban, estar afuera en la calle, esperando que tal vez un hombre de Dios pase y tenga misericordia, porque lo que querían era mover a Dios en misericordia. Esas veces la gente quería mover a Dios en misericordia, postrándose, humillándose delante de Dios, ¿no? Y Dios le gustaba muchas veces, en esas veces veía el corazón que se humillaba. Amén, este hombre tiene todo y está ahí está pidiendo limosna. Él tuvo que bajar de su condición y se humilló justamente ¿para qué? Y para la gloria de Dios estaba pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaba pasando por ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces el Rey de Reyes y Señor de Señores está pasando por aquí y dice: pasa al altar, humíllate. Como pasó hoy día. ¿Hay algo acá? Amén. Por eso tenemos que despertar a este sermón del monte. Porque lo primero que habla tiene que ser la humillación a Él. Y humillarse no quiere decir tu condición, que tengas la mejor condición. Aunque no tengas nada, todo esté bien, estés en victorias, tengas lo que tengas. Pero si tú no tienes un corazón humillado, es lo más peligroso. Y Dios quiere esos corazones humillados. ¿Por qué? Porque estás dependiendo en ti. Cuando tú no reconoces de pasar a su presencia y depender de Él, es muy peligroso, porque hay un orgullo en tu corazón que tú no te das cuenta. Muchos ministerios, muchos hombres de Dios caen justamente. ¿Por qué? Porque ya no dependen en la humildad, ya no se humillan delante de Dios, porque lo tienen todo. Entonces ya el enemigo entra y comienza a usar tu vida para que pensar lo que tú estás haciendo, tú lo estás haciendo. Tenemos que depender completamente. Yo tengo que volverme pobre delante de Él. No importa mi posición, pero lo que Dios ve el corazón, como Cristo lo hizo. Él dice, no menospreció su vida. Él se humilló por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros justamente mantengamos sano nuestro corazón en este mundo que estamos cada día, que fácilmente podemos entrar en la codicia, en las cosas del mundo, en las cosas naturales. Entonces tienes que entender que el humillarse es renunciar a tu estatus, a tu posición, no importa cualquier. Yo como pastor tengo que estar bien humillado delante de la presencia del Señor. Los líderes tienen que estar bien humillados. No, eso es para pastores, para los líderes. Yo soy una simple ovejita. No, tú simple ovejita tienes que estar bien humillada. Porque ahí es donde Dios ve el corazón y va a comenzar a hacer cosas en tu vida. Va a comenzar eso, el humillarse. Dice, Señor, yo no puedo, yo dependo de ti. Sin ti yo no soy nada. Reconocer quién Él es delante de Él. Lucas 18, 11, 14. Vemos esa escena, tal vez no lo voy a narrar, pero ¿cuántos conocen la escena del fariseo? ¿No? El fariseo puesto en pie,
Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros. ¿No? ¿Cuántos pueden decir, oh, gracias, yo estoy acá, yo no soy como ellos del mundo? No. ¿Alguno piensa así? Oh, gracias, Señor, porque yo ya no estoy en esas borracheras, en esos bailes, ya no. Gracias, Padre. Hello. Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros. Papá, yo no, papá, yo nunca he hecho esto, nada, papá. Pero en cambio el publicano, no le dice, pero en cambio ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, todo lo que gano. Entonces, ¿qué sucedió? Él estaba poniendo, oh, Señor, yo te doy, yo oro, yo hago esto, estoy muy bien con Dios. Mucha gente confunde eso, que solamente venir el domingo, darle a Dios, I'm okay. Soy mejor que los demás porque estoy sosteniendo la iglesia. Y ayuno. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. De ahí nació, ¿no? En la religión, cuando estábamos en el otro lado nos golpeamos el pecho? ¿Sí o no? Yo he contado, ¿sí o no? Porque siempre eso era en mi vida. Yo creo que muchos, yo tenía que hacer sacrificios, caminar de rodillas, hacer cada cosa. ¿Para qué? Estaba igual que él, igual que el ciego. Si hago ciertas cositas, tal vez Dios, su misericordia me va a dar, me va a bendecir para todo este año, con mis rodillas y bolas apenas caminando. ¿No? Y entonces cuando siento dolor, digo, wow, mi dolor le agrada a Dios. Sin entender que Él le ha pagado en la cruz por todo. ¿No? Ahora dice Él, yo no quiero sacrificios ¿de qué? De alabanza. Alabaremos al Señor, amén. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? ¿No? Entonces, lo que Dios está hablando en este pasaje, en esos pobres, quiere que nosotros mostremos esa pobreza, que yo dependo de Él. No importa dónde tú estás, estés bien o estás mal, porque eso es lo que te va a mantener, el diezmar y todo eso. Sí, hay que hacerlo, pero no te puedes basar en que de justificarte en eso, ¿no? O lo que tú tienes, tu posición, tu negocio, lo que sea, porque es bien difícil después cuando tú tienes una posición buena, que tienes dinero, estás estable, no pasa nada, gloria a Dios, amén. Oh, ya he hablado la otra semana, oh, Dios me está bendiciendo, ay, peligroso. Porque si estás así, Apocalipsis es para vos. 3, 17, 18. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántos piensan así? Amén, gloria a Dios. Aleluya, Señor, somos la iglesia perfecta. Y no sabéis que tú eres un, ¿qué dice? Oh my goodness. ¿Qué dice? ¿No? Desventurado, miserable, pobre y ciego. El pobre que significa que el ciego significa que, ok, podrás tener todo, pero espiritualmente, que se puede decir estás pobre, o emocionalmente estás re pobre. Por tanto, te dice el Señor, yo te aconsejo, ahí está. Él te aconseja. Él no te fuerza. ¿Aló? Yo puedo aconsejar a alguien, yo no te puedo forzar a que hagas las cosas. Es el que te aconseja las cosas. Porque si te forzara, ya no funciona el corazón, no funciona lo mismo. Si yo digo, tienes que venir y tienes que estudiar y tienes que entrar a la escuela y tienes. Tú vas a estar ahí sentado porque el pastor me ha dicho. No. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas.
Tenemos que aprender a ver en el mundo espiritual. Todo lo que habla acá es en el mundo espiritual. Todo lo que sucede acá en el altar es en el mundo espiritual. Por eso se declara altar. Cuando tú decides, voy a ir al altar, estoy cediendo, estoy pasando, voy a dejar, no importa lo que sea, esa obediencia. Y tú tienes que luchar y decir, Señor, yo estoy. Hemos hablado en la escuela de vida, de la persistencia que tenemos que tener. En Lucas 18:14, ahí vemos que ese publicano dice, fue justificado antes de ir a su casa. Porque él se arrepintió, él pasó de corazón abierto. No tuvo que esperar, que no tienes que esperar, hermanos, que pase algo para que pases al altar llorando y chillando y todo. No. Si mantenemos ese corazón humilde siempre, ¿me entiendes? Dios va a trabajar a través, Dios te va a poder hablar, Dios te va a poder moldear, porque el orgullo hace que tú no oigas. Es all about me, yo lo sé, yo lo tengo. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera, ¿qué? ¡Tiempo! Humillarse ante la mano de Dios. Entonces, cuando tú tienes un corazón humilde, en su tiempo Dios te va a usar. Dios va a hacer las cosas grandes en tu vida. Pero tenemos que ver eso. Vemos, hermanos, un Salomón, un hombre, el hombre más rico. Y dice que ese ha sido, y no va a haber otro hombre como él en el ejército, en todo, un hombre más rico, Salomón. ¿El hijo de quién era Salomón? ¿De David? No. Ese hombre, ¿qué pasó? Le pidió sabiduría a él, no le pidió riquezas. ¿Me entiendes? Porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú vas a andar conforme a lo que Él te dice. Porque a veces lo que metemos la pata es ¿por qué? Porque, yo creo, yo siento, y sí, creo que es de Dios, y Dios creo que, no creo, estamos a veces en el creo. Creo que Dios me abrió esa puerta, creo, a ver, voy a entrar, y si se da, era de Dios, ¿no? Después entraste a la puerta y te fue todo mal. No era de Dios. No, cuando Dios te dice algo, ¿es o no es? Bien claro tienes que tener. Ahora el consejo que da Salomón, un hombre tan rico, dice, riqueza, honra y vida son la que dice, remuneración de la que humildad. ¡Wow! Un hombre tan rico. Pero dice, esa es la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces, cuando tú tienes ese corazón humilde delante de Él, conscrito delante de Él, Dios quiere darte todo porque esa es su palabra, es su promesa. Hemos hablado, estamos dando las clases, el reino de los cielos, no en la escuela. Cuando tú aprendes a saber lo que Él ha puesto, sus leyes del reino, tú vas a ser un hombre bendecido. En Mateo 11:29, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Y hallaréis descanso por vuestras almas. No dice por tu espíritu está listo para hacer las cosas, pero en el alma es donde... mi sentimiento me miró, no me miró, guau. ¿No? Pero dice ser humilde de corazón. Filipenses 2:6-7. Bueno, eso ya he hablado. Ahí vemos, hermanos, que Jesús se despojó y se humilló a sí mismo para darnos la victoria en esta vida. ¿No? Ezequiel habla justamente, se enalteció su corazón y a causa de su hermosura. ¿De quién estaba hablando? De Satanás. Satanás, porque era un hombre hermoso, dice un ángel hermoso, se enalteció su corazón y por eso tuvo que ser echado. Y por eso estamos pagando las consecuencias que estamos pagando el día de hoy. Todo, hermano, tiene que ver en el corazón. Entonces Dios está diciendo que seamos pobres de corazón, humildes delante de Él. Ese es el primer paso que cada uno de nosotros tiene que trabajar, ¿no? Nosotros somos, ¿qué dice? Hijos, ¿de quién? ¿Hijos de quién somos? Ok, de Dios. ¿Por qué lo piensan? Oh my goodness, eso me preocupa. ¿Somos hijos de mi papá? No, pues soy hijo de mi papá ya.
Oh, si estás acá en la iglesia eres hijo de okay, cuando salga a vuelta tu papá. La piensa, ¿no? Nosotros tenemos ese ADN, ¿me entiendes? Somos a su imagen, creados hacia Él. ¿Te imaginas? Entonces, yo tengo que crear ese corazón delante de Él. La humildad tiene que ser en tu casa siempre, Señor, yo me humillo delante de ti, escudriña mi corazón. Siempre a David le decía, no somos perfectos, David le decía, escudriña mi corazón, pero metió la pata David, ¿no? Hay momentos que sí la vamos a regar, pero yo no puedo continuar en ese estado, sino estar con un corazón siempre humillado, un corazón pobre delante de él, un corazón, en otras palabras, como se veía, un corazón de mendigo delante de él. Entonces la iglesia, si hoy día hacemos un escáner del ADN, ¿saben qué es el ADN, no? El ADN es aunque tú te niegues. No han entendido, creo. No, muchos papás dicen, no soy el hijo. Aunque tú te niegues, eso va a decir que es el papá. ¿No? Eso da exactamente el yin, que no hay otra duda, tú puedas decir no soy, y va a decir tú eres. Entonces cuando si nos hacen un scan, ¿qué ADN hay? Amén. Entonces si hay de Jesús, yo tengo que hacer lo que Jesús, pero si hay orgullo y esa falta en mi corazón de no reconocer mi condición, de tener ese carácter duro, de no reconocer quién tú eres, te hago otra pregunta, te hacen el scan, hijo de quién eres. Queda como tarea eso. Pero estamos en un proceso, siervo, para eso es la iglesia. Tú eres un hijo de Dios, pero en ese proceso no quiere encontrar esas cosas dentro de tu corazón. Y por eso Dios nos está diciendo, lo único que quiero, hijo, que reconozcas que cuando te humillas delante de mí, ahí es donde yo puedo trabajar voluntariamente en tu corazón y hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.